Buenos días. Buenos días, doctor. 5 de hoy, miércoles 7 de mayo del 2025. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checla Isorio llevará a cabo la primera sesión de la audiencia preliminar de control de acusación, sesión 1, solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema en el expediente 25-2023-5, proceso seguido contra don Juan Manuel Carrasco Millones por la presunta comisión de los delitos de extorsión ilegal de cargo y falsedad genérica en agravio del Estado. Se deja constancia que la presente audiencia será registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a todos los abogados presentes. Por el Ministerio Público, Natalie Ugarte Molina, fiscal adjunta suprema de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, sin número, y con casilla electrónica número 10-6255. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Carrasco. Señor magistrado, buenos días con todos los presentes. Por la defensa de don Juan Manuel Carrasco Millones, Félix Chero Medina, con casilla electrónica 42141 y demás datos que habrán registrados en la audiencia anterior. Gracias, doctor. Por la defensa del señor de la Procuraduría, perdón. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todas las partes presentes. En representación de la Procuraduría General del Estado, Jorge Luis Villadesa Jara, con registro de Colegio de Abogados, Lima, número 84877, casilla electrónica 119188, domicilio procesal en la calle Germán Schereiber Guzmán, con número 205, San Isidro, correo electrónico notificacionesjudiciales@pge.gov.pe. Sí. Sí, la señora Paco. Buenos días con todos, señores magistrados. Buenos días. Yolanda Delia Paco, defensora pública, asignado este caso, señor magistrado, emérito al oficio que usted ha cursado a la oficina de la Defensoría Pública. Señor magistrado, como el señor Millones tiene defensa privada, la suscrita solicita retirarse de esa plataforma. Gracias, doctora Paco. Efectivamente, el doctor Chero representa al señor Carrasco Millones. Agradezco su asistencia a esta audiencia. Queda dispensada de continuar en la misma. Gracias. Bueno, como he señalado, vamos a continuar, vamos a iniciar el control de acusación con esta sesión 1, toda vez que, habiéndose interpuesto una cuestión previa, el juzgado resolvió, ya notificó la misma, la declaró infundada, resguardando el derecho de la defensa a interponer el recurso correspondiente, ¿no? Respecto del requerimiento acusatorio, como es de verse y se notificó a las partes, la Fiscalía formuló un requerimiento acusatorio el 16 de diciembre del 2024. Imputa al señor Carrasco Millones ser autor de la presunta comisión de los delitos de extorsión ilegal de cargo y de falsedad genérica, tipificados en el artículo 381, segundo párrafo, y 384 del Código Penal, en agravio del Estado. Esta resolución se corrió traslado a las partes por 10 días, al señor Carrasco, a la Procuraduría Pública y a la propia Fiscalía. Se presentaron escritos por parte de la defensa, que, como ya señalé, absolvió el requerimiento acusatorio y ofreció medios de prueba. Por parte del representante de la Procuraduría Pública, por escrito del 22 de enero del 25, con ingreso 306-2025, absolvió también el traslado y se ratificó en el monto de la reparación civil solicitada al momento de constituirse en actor civil. Dicho ello, voy a dar el uso de la palabra a la señora fiscal para escuchar el requerimiento acusatorio. Señora fiscal, ¿cuánto tiempo necesitaría? Es extenso, señor magistrado, creo que por lo menos unos 45 minutos, doctor. Sí, pero todas las partes ya tienen el requerimiento, o sea que se puede abreviarlo. Lo sustancial, los hechos, cuáles son el tipo penal, cuál es la imputación concreta que hacen al señor Carrasco, cuáles son los medios de prueba con que cuenta la Fiscalía, cuál es la situación jurídica actual del señor, y nada más, porque ya lo demás lo tiene también la defensa y la Procuraduría.
No, tratando de ser muy breve. Le voy a dar los 40 minutos, pero tratando, si se puede, menos mejor, porque tengo más audiencias programadas, está recargado este juzgado ahora. ¿Ya? Yo no, para esa aclaración. Adelante. Gracias, Adelante. Adelante. Sí, señor juez supremo, en efecto, la Fiscalía va a oralizar el requerimiento acusatorio que se ha interpuesto en fecha 16 de diciembre del año 2024. Este requerimiento acusatorio se formula contra la persona de Juan Manuel Carrasco Millones en su condición de autor de 2 delitos, el primero de los cuales es un delito contra la administración pública en la modalidad de delitos cometidos por funcionarios públicos, aceptación ilegal del cargo, previsto en el segundo párrafo del artículo 381 del Código Penal. También es autor de un segundo delito, el delito contra la fe pública, falsedad genérica, previsto en el artículo 384 del Código Penal. Todos estos ilícitos penales, señor juez supremo, son un agravio del Estado. Desde ya solicitamos que se imponga al señor Juan Manuel Carrasco Millones, en su calidad de autor, la pena privativa de libertad de 4 años, dado que existe un concurso real de delitos. Asimismo, 2 años y 4 meses de inhabilitación, conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, que corresponde especialmente por el primer delito, es decir, por el delito de aceptación ilegal del cargo. Igualmente, se solicita que se imponga 80 días multa, con un total de 9.332.80 nuevos soles por el delito de aceptación ilegal del cargo. Bien. Precisar también, señor magistrado, que se ha constituido en actor civil la Procuraduría Pública del Estado. Respecto ya de los hechos en sí, tenemos como, en primer lugar, el delito. ¿Cuál es el primer delito? Sí, señor magistrado, decíamos, el primer delito que se le imputa a la persona de Juan Carrasco Millones es el delito de aceptación ilegal del cargo. Ya para resumir, señor magistrado, y con muchos precedentes, tenemos que el señor Carrasco Millones, en efecto, se ha desempeñado como fiscal provincial en la ciudad de Chiclayo, primeramente como fiscal provincial penal, y luego, señor juez supremo, ha sido designado como fiscal provincial especializado en la Fiscalía de Criminalidad Organizada en Chiclayo, en Lambayeque. Entonces, precisando que en la época de la comisión de los hechos, el señor Carrasco Millones tenía esa condición de fiscal provincial especializado contra la criminalidad organizada. En esas circunstancias, señor juez supremo, en fecha 26 de julio del año 2021, el investigado, ahora acusado Juan Manuel Carrasco Millones, presentó una solicitud de licencia. Esta licencia era sin goce de haber por motivos personales, subrayamos esa condición, era esa licencia por motivos personales ante el fiscal superior, el doctor Chávez Cotrina, que era en efecto en esa época el coordinador de las fiscalías de crimen organizado. El doctor Chávez Cotrina elevó esta petición a través del oficio 5931/2021 MPFN FSC FSCO, en la misma fecha, señor magistrado, entiéndase el 26 de julio del año 2021. Naturalmente, para ello había otorgado el visto bueno y lo elevó a la Fiscalía de la Nación. Este documento, mediante proveído 2651/2021, fue derivado en la misma fecha a la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, a la OREF. Posteriormente, señor juez supremo, en fecha 27 de julio, día siguiente, 27 de julio del año 2021, el doctor Carrasco Millones presentó un nuevo escrito al referido fiscal superior coordinador, el doctor Chávez Cotrina. En este segundo documento precisó que esta licencia sin goce de haber debía ser considerada por 90 días y siempre por motivos personales, ¿no?
y que debían computarse, señor juez supremo, desde el 28 de julio hasta el 26 de octubre del año 2021. Este documento fue remitido en su oportunidad a la oficina, también a la OREF, que es la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, para su tramitación. En la misma fecha, este documento, señor magistrado, fue tramitado mediante resolución número 001880 del año 2021. La OREF concedió esta licencia por 90 días sin goce de remuneraciones. Subrayamos también por motivos personales a la persona de Juan Manuel Carrasco Millones, en su condición siempre de fiscal provincial titular especializado en criminalidad organizada. Precisando que esta licencia se le estaba otorgando desde el 28 de julio hasta el 25 de octubre del año 2021. Posteriormente, señor juez supremo, si bien se le ha otorgado esta licencia por 90 días, licencia sin goce de haber por 90 días, por motivos particulares, señor magistrado, ello no implicaba que el señor Carrasco Millones dejaba de ser fiscal. Es decir, dejaba su condición de ser fiscal. Él seguía vinculado al Ministerio Público y seguía teniendo la condición de fiscal provincial, solamente que estaba con esta licencia, señor magistrado, para que se entienda absolutamente claro. Eso como circunstancias, digamos, precedentes. Ahora, los hechos concomitantes que se le imputan al señor Carrasco Millones, señor magistrado, es que el señor Carrasco Millones, a pesar de la licencia sin goce de haber que obtuvo el 27 de julio del año 2021, la que regía, dijimos, a partir del 28 de julio del año 2021, y seguía teniendo esa condición de fiscal provincial titular, ¿no es cierto? Y por el mismo hecho de ser fiscal provincial, seguía sujeto a las incompatibilidades, a las prohibiciones, ¿cierto?, que tiene la ley orgánica del Ministerio Público, la Constitución Política del Estado, entre otras normas. En esa condición, señor magistrado, aceptó la designación que le hiciera por entonces el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, como ministro de Estado en la cartera del Ministerio del Interior. Ello se tangibilizó, se oficializó, señor juez supremo, mediante resolución suprema número 068/2021 PCM, de fecha 29 de julio del año 2021. Como dijimos, ha sido suscrita este documento por Pedro Castillo Terrones y además por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. Entonces, señor magistrado, hasta ahora debe quedar claro que, no obstante que tenía la condición de fiscal provincial titular, tenía esa condición, no obstante había solicitado la licencia sin goce de haber, aceptó esta designación, ¿no?, contrariando a las incompatibilidades, a las prohibiciones que existen en la ley orgánica del Ministerio Público, inclusive en la ley de la carrera fiscal. Este cargo, además de haber sido nombrado a través de la resolución suprema, señor magistrado, el doctor Carrasco Millones juramentó al cargo, fecha 29 de julio del año 2021. Prestó juramento, inclusive eso ha sido un hecho notorio y público que todos conocemos, y empezó a ejercer el cargo, señor magistrado, en la cartera de, como dijimos, en la cartera del Interior. Esta designación del doctor Carrasco Millones, señor magistrado, se publicó en el Diario Oficial del Peruano el 30 de julio del año 2021. Entonces, como precisamos, a partir de esa fecha, y por supuesto, la publicación en el peruano solamente se hace para un tema de publicidad, ¿no?, y certeza, señor magistrado. No así como una condición para que se ejerza el cargo. Y a partir de ello, el doctor Carrasco Millones ejerció el cargo de ministro de Estado, como también ha sido notorio y público, señor juez supremo. Por tanto, señor juez supremo, al haber aceptado el investigado el cargo de ministro de Estado, despacho del Interior, cuando todavía tenía la condición de magistrado titular del Ministerio Público, quebrantó
En primer lugar, el mandato de exclusividad en el ejercicio de la función fiscal. Recuérdese que los fiscales, los jueces, señores magistrados, deben ejercer esta función a dedicación exclusiva. Solamente se les permite eventualmente ejercer la docencia con ciertas limitaciones. Pero de ninguna manera se permite que se pueda ejercer la judicatura, en este caso la función fiscal, y paralelamente se pueda ejercer, como en este caso, a la vez ser un ministro de Estado. Entonces, en primer lugar, ha quebrantado este mandato de exclusividad en el ejercicio de la función fiscal, que está establecido en el artículo 146, concordado con el artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Igual también está en el artículo 33 de la Ley de la Carrera Fiscal. Además, señor magistrado, también con esta conducta del doctor Carrasco Millones, también ha vulnerado la prohibición para los ministros de Estado, ¿no es cierto?, que está previsto en el artículo 126, que también está referido a que la función de ministro de Estado también es incompatible con cualquier otro cargo. También solamente se les permite ejercer la función docente, pero de ninguna manera que a la par, ahora a la inversa, el ministro de Estado también pueda ejercer la función fiscal. Ello como circunstancias concomitantes. Como circunstancias posteriores, señor juez supremo, se tiene que en fecha 30 de julio del año 2021, la Oficina Desconcentrada de Control Interno le abrió una investigación preliminar al doctor Carrasco Millones por haber juramentado como ministro de Estado cuando ejercía la función fiscal todavía. Entonces, se le abrió una investigación preliminar el 2 de agosto del año 2021, señor magistrado, después de solo 4 días de haber ejercido el cargo de ministro de Estado y haber participado ya hasta entonces en actos públicos, protocolares, en fin, y habiéndosele instaurado además esa investigación preliminar por la Oficina Desconcentrada de Control Interno, el doctor Carrasco Millones presentó una carta de renuncia a cargo de fiscal provincial. Él lo hizo directamente ante la fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos Rivera, a fin de que cese en el cargo de fiscal provincial. Esta renuncia posterior, señor juez supremo, implica, digamos, la perfecta conciencia del imputado acerca de que su conducta no fue conforme a derecho, al haber aceptado el cargo de ministro de Estado cuando todavía se desempeñaba como fiscal provincial. Entonces acá podríamos, si se quiere, tangibilizar el dolo con el cual ha actuado el doctor Carrasco Millones, que quien sabía que no podía aceptar un cargo de ministro de Estado, estando vigente su condición de fiscal provincial titular. Bien, además, señor magistrado, en virtud de esta carta de renuncia presentada el 2 de agosto del año 2021 por el doctor Carrasco Millones, el 4 de septiembre del año 2021 se publica en el diario El Peruano la resolución de la Junta de Fiscales Supremos número 056-2021 MPFN JFS del 3 de septiembre del año 2021 y se acepta la renuncia del doctor Carrasco Millones a la función de fiscal provincial, con efectividad al 2 de agosto del año 2021. Al 2 de agosto del año 2021, señor magistrado, entiéndase que el doctor, desde el día 29 de julio del año 2021, ejerció la función de ministro de Estado. Sin embargo, la renuncia es aceptada con días posteriores, el 2 de agosto del año 2021. Se acredita claramente que hay varios días que el doctor ejerció las dos funciones, ¿no? Las dos funciones, la de ministro de Estado y la de fiscal provincial. Y luego, el 6 de octubre del año 2021, el entonces presidente José Pedro Castillo Terrones expidió la Resolución Suprema 112-2021 PCM, publicada en el diario El Peruano el 7 de octubre del año 2021, y mediante esta resolución aceptan la renuncia del doctor Carrasco Millones al cargo del Ministerio del Interior, ¿no? Y finalmente, en esta parte, señor magistrado, mediante resolución 681-2021 de la Junta Nacional de Justicia, el 25 de octubre del año 2021,
este órgano, la Junta Nacional de Justicia, cancela el título otorgado al doctor Carrasco Millones como fiscal especializado de criminalidad organizada en Lambayeque. Estos hechos, señor magistrado, son respecto del primer delito que se le imputa, es el nombramiento ilegal de cargo. Vamos a pasar a exponer el segundo delito que se imputa al doctor Carrasco Millones, que es el delito de falsedad genérica. Se imputa este delito al doctor Carrasco Millones en su condición de exministro del Interior, ser autor de este delito, delito contra la fe pública, que se encuentra recogido, previsto en el artículo 438 del Código Penal. Ello en razón de que el doctor Carrasco Millones habría alterado intencionalmente, ¿no?, la verdad, al consignar información falaz en dos solicitudes administrativas presentadas por él ante el Ministerio Público. Las mismas que se habrían materializado cuando presentó ante la Fiscalía de la Nación la carta de fecha 26 de julio del año 2021. De 26 de julio del año 2021, subrayamos, en cuyo asunto consignó solicitó licencia sin goce de haber por motivos personales. Sin embargo, el objeto de dicha licencia en realidad habría sido que el aludido imputado pueda ser nombrado ministro de Estado en el sector del Interior, como ya lo habíamos precisado hace algunos momentos. De otro lado, también presentó un documento en fecha 2 de agosto del año 2021 ante la fiscal de la Nación directamente. En esta carta presentó su renuncia, en la que había consignado falsamente como fecha de elaboración del documento el 28 de julio del año 2021, cuando en realidad habría sido elaborada en fecha posterior. Esto es el 2 de agosto del año 2021, fecha en la que legalizó su firma ante el notario público Óscar Eduardo González Uría y luego presentó dicho documento a través de la mesa de partes del Ministerio Público. Ello presuntamente con la finalidad de evitar la incompatibilidad que tenía como fiscal provincial titular para asumir el cargo de ministro de Estado. Eso, digamos, en resumen. Ahora, con muchos precedentes, señor magistrado, de este delito, digamos, son muy similares a los del primer delito, señor magistrado. El doctor efectivamente tenía la condición de fiscal provincial, como ya lo habíamos precisado, a la fecha de ocurrencia de los hechos. Y los hechos concomitantes, señor magistrado, son efectivamente el haber elaborado y presentado al Ministerio Público el documento de fecha 26 de julio del año 2021. Ante el doctor Chávez Cotrina, solicitando una licencia sin goce de haber y haber precisado que la licencia era por motivos personales, que sin embargo no era por motivos personales, sino era más bien para que asume el cargo de ministro del Interior, que le había conferido, le había confiado, pues, el expresidente Pedro Castillo Terrones. Básicamente, el primer tema de la fe pública, señor magistrado, es por esa resolución de fecha, es por la solicitud de fecha 26 de julio del año 2021. Bueno, luego se le da trámite para no ser reiterativo, señor magistrado, ese documento de fecha 26 de julio del año 2021, efectivamente se eleva el doctor Cotrina eleva la OREF, y finalmente se le concede esa licencia. Esto ya lo hemos dicho, señor magistrado, ya no vamos a ser repetitivos ni reiterativos. Se le dio efectivamente la licencia sin goce de haber por 90 días, precisando que ha sido por motivos particulares. El segundo documento, señor magistrado, que la Fiscalía le atribuye, y con ello habría cometido el delito de falsedad genérica, es el que tiene fecha 2 de agosto del año 2021. Ese documento también lo presentó el doctor Juan Manuel Carrasco Millones, como lo dijimos también en la primera parte, directamente ante la fiscal de la Nación, y estaba solicitando, señor juez supremo, de que su renuncia al cargo. Estaba precisando su renuncia al cargo, y como dijimos, ese documento que presentó tenía fechado 28 de julio del año 2021, pero que en realidad se presentó el 2 de agosto del año 2021. Solamente para hacer la precisión, puso como fecha 28 de julio del año 2021, un poco entendemos que era para precisar que a ese momento él no tenía ninguna incompatibilidad, pero entiéndase que el documento ha sido presentado el 2 de agosto del año 2021
y el señor Carrasco Millones ya se desempeñaba como ministro de Estado desde el 29 de julio, 29, 30, 31, 1 y el 2 es que solicita su renuncia y con efectividad a esa fecha, ¿no? Entonces, señor magistrado, estos son los... no vamos a ahondar más porque se repiten varios de los documentos que hemos precisado en la primera parte, pero puntualmente son esos dos documentos que se le atribuye que el cual hubiera cometido el delito de falsedad genérica. Precisando simplemente que efectivamente la renuncia que él solicitó le fue aceptada por la Fiscalía de la Nación con efectividad a 2 de agosto del año 2021. Y luego, posteriormente también, como ya lo dijimos en su momento, la Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia finalmente cancela su título como fiscal provincial especializado contra la criminalidad organizada de Lambayeque mediante resolución 681-2021 JNJ del 25 de octubre del año 2021. Los hechos, señor magistrado, serían esos en concreto. Ahora, doctor, no sé si los elementos de convicción los vamos a precisar todavía. Son bastantes. Menciónalo más rápidamente porque luego eso va a ser evaluado como prueba, ¿no? Sí, doctor. Como material probatorio. Menciónalo más si puede en bloques, tantos testigos, tantos documentos, etcétera, ¿no? Sí, doctor. Como elementos de convicción que sostienen y sustentan las dos imputaciones que ha realizado el Ministerio Público son los siguientes. Para el delito de falsedad genérica, señor magistrado, los elementos de convicción son los siguientes. Para acreditar la condición de fiscal provincial en la Fiscalía de Crimen Organizado, Lambayeque, Trujillo y Chiclayo, doctor, se tiene la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 090-2015 CNM, la resolución de Fiscalía de la Nación 2166-2016 MPFN y la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 076-2017 CNM. Esos documentos. Luego, respecto de la licencia sin goce de haber de fecha 26 de julio del año 2021, señor magistrado, se tiene la solicitud que ha dirigido el señor Carrasco Millones en fecha 26 de julio del año 2021 al doctor Jorge Wagner Chávez Cotrina, fiscal coordinador de las Fiscalías del Crimen Organizado, solicitando licencia sin goce de haber. Luego, también es otra solicitud también del doctor Carrasco Millones, del 26 de julio del año 2021, esta vez dirigida a la licencia, solicitando licencia a la doctora Zoraida Ábalos Rivera, fiscal de la Nación en esa época. Y solicitando además que se suspenda de manera perfecta su vínculo laboral con el Ministerio Público. Tenemos también la solicitud del señor Carrasco Millones, de fecha 27 de julio del año 2021, dirigida también al doctor Chávez Cotrina. Y solicita, señor magistrado, que esta licencia, la licencia sin goce de haber sea por 90 días, a partir del 28 de julio del año 2021 al 26 de octubre del año 2021. La otra solicitud, señor magistrado, es la del 27 de julio del año 2021, igualmente por el doctor Carrasco Millones, dirigida a la doctora Zoraida Ábalos, también solicitando esa licencia, señor magistrado, por los 90 días que ya ya precisado. Luego tenemos el oficio número 005931-2021, MPFN, del 26 de julio del año 2021, mediante el cual el doctor Chávez Cotrina le da el visto bueno a la solicitud que hace el doctor Carrasco Millones y eleva a la OREP, es para que tramite la licencia del doctor Chávez Cotrina. Luego tenemos copia del proveído 026-051-2021 MPFN de Secretaría General de fecha 26 de julio del año 2021. Tenemos también la resolución de la oficina de la OREP, de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales,
la número 001880-2021, donde se le concede la licencia de 90 días por motivos personales, ¿no? El oficio número 005931-2021 MPFN FSCN FECO, dirigida a la fiscal de la Nación, y por el doctor Chávez Cotrina también. Y luego tenemos el oficio 084-2021 MPFN, también de la FECOP, de fecha 27 de julio. La resolución suprema 068-2021 PCM, 29 de julio del año 2021. Ese es el documento, señor magistrado. Mediante ese documento se nombra al doctor Carrasco Millones como ministro de Estado, ¿no? Luego también tenemos los documentos que van a acreditar la falsedad cometida al momento de presentar su renuncia, ¿no? Ahí tenemos, señor magistrado, la copia de la noticia del portal web de RPP, denominada Juan Carrasco, de fiscal de crimen organizado a ministro del Interior. Tenemos también el oficio, caso número 147-2021 MP, de la Oficina de Control Interno de Lambayeque. Luego tenemos el oficio 001951-2021, el oficio, la resolución número 01, resolución que abre investigación, la Oficina de Control Interno le abre investigación, porque siendo fiscal provincial ha aceptado ser ministro de Estado, ha aceptado el cargo de ministro de Estado y ha empezado a ejercerlo. Igualmente tenemos la carta de renuncia dirigida a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, de fecha 28 de julio del año 2021, presentado el 4 de octubre, con 4 de agosto del año 2021, para que se haga efectivo desde el 2 de agosto del año 2021. Sin embargo, precisar, señor magistrado, el documento que presenta el doctor Carrasco Millones está fechado como 28 de julio del año 2021, pero que el documento ingresó el 4 de agosto del año 2021. Tenemos el proveído 0266775-2021 MPFN de Secretaría General, donde se remite a la Junta de Fiscales Supremos para que verifique la renuncia del doctor Carrasco Millones. Tenemos el documento sin número elaborado por la OREF, la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, del 3 de agosto. Tenemos el documento sin número elaborado también por la OREF, el 6 de diciembre del año 2023. Y tenemos el oficio 0074-2021-2023, MPFN OREF. El cargo de notificación también por correo electrónico presentado por el acusado Juan Manuel Carrasco Millones, a través del cual presenta el informe 01-2021, el informe 000624-2021 MPFN, la resolución 1524-2016 Servir, igualmente la resolución de la Junta de Fiscales Supremos que acepta la renuncia del doctor, el oficio número 22.06.2021 MP, EGECOR, resolución de OREF, la número 2501-2021, acta de declaración indagatoria de Juan Manuel Carrasco Millones, acta de declaración testimonial de Jorge Chávez Cotrina, para que dé cuenta de cómo es que se tramitó las licencias que solicitó el doctor Carrasco Millones. Tenemos el informe número 000001-2024 MPFN, Primera Fiscalía Superior, el oficio número 000144-2024 Servir, el informe número técnico 074-2013 Servir, el informe legal número 142-2012 Servir, y la resolución suprema 112-2021 PCM. Esos son los elementos de convicción que sustentan, señor magistrado, el primer delito, que es el delito contra la fe pública. Los elementos de convicción
No, los demás. Ujú. Son- Dígale precisamente. Señor magistrado, respecto del delito de aceptación ilegal de cargo, en realidad son los mismos elementos de condición que hemos sustentado para los delitos contra la fe pública. No sé si todavía lo vamos a exponer, señor magistrado, o nos remitimos a lo que ya está. Son los mismos, ¿no? Son los mismos, son los En realidad mismos. son los mismos, doctor, son los mismos. No hay ninguno agregado, ninguno que diferencie. Ninguno, doctor. Adelante entonces, doctor. Si son los mismos, avanzamos. Un minuto, por favor, doctor. Ya, adelante. Sí, doctor, el siguiente ítem que vamos a precisar sería la tipificación de los delitos y la intervención delictiva, ¿no? De los dos delitos que se imputa al doctor. El primer delito que se le imputa al doctor Carrasco Millones es el delito de aceptación ilegal de cargo. Tenemos conocimiento, señor magistrado. Ese delito se encuentra en el artículo 371 del Código Penal. En su estructura típica, digamos, exige ciertos elementos, como el sujeto activo, es un delito común en realidad, el sujeto pasivo también, que es la administración pública, perdón, en ese caso. Como conducta delictiva exige, señor magistrado, que haya una aceptación ilegal de cargo. Respecto de ello debemos de precisar lo siguiente. Precisamos, señor magistrado, que se imputa al doctor Carrasco Millones en su calidad de autor ese delito, ¿no? Entonces tenemos al doctor Carrasco Millones como sujeto activo del delito. Por cuanto, señor magistrado, el doctor Carrasco Millones sería autor en ese delito, porque se desempeñaba, en tanto cuando se desempeñaba como fiscal provincial titular, conforme ya lo hemos precisado en la primera parte, ¿no es cierto?, del crimen organizado en la ciudad de Lambayeque. Eso acredita en primer lugar su condición de funcionario público, porque se desempeñaba como fiscal, dijimos ya. Y como fiscal provincial, señor magistrado, él está sujeto a incompatibilidades, está sujeto a prohibiciones digamos, dentro de la carrera funcional. Estas prohibiciones están precisadas en la Constitución Política del Estado, está precisada en la Ley Orgánica del Ministerio Público y está precisada también en la Ley de la Carrera Fiscal, entre otros. Bien. Se atribuye que el señor Carrasco Millones aceptó ilegalmente el cargo de ministro del Interior, dado que a la fecha en que acepta, es decir, a la fecha del 29 de julio del año 2021, fecha en que acepta y juramenta como ministro de Estado, el señor Carrasco Millones tenía la condición de fiscal provincial de la ciudad de Lambayeque. Cierto es que había solicitado una licencia sin goce de haber, por motivos personales, sin embargo, es solo una licencia. Es decir, no había perdido la calidad de fiscal provincial, porque esta condición, señor magistrado, se pierde por destitución, por renuncia al cargo, por fallecimiento, entre otros. No se había dado ninguno de esos presupuestos para que el señor Carrasco Millones, en fecha 29 de octubre, hubiera perdido esa condición. En todo caso, debemos de precisar que la licencia, señor magistrado, no hace que él pierda, ni hizo que él pierda la condición de fiscal provincial titular. Entonces, siendo fiscal provincial titular, señor magistrado, el 29 de julio, acepta esta designación como ministro de Estado en la cartera de Interior. Y
como todos hemos sido, digamos, testigos, señor magistrado, porque ha sido también un hecho notorio, él juramentó al cargo el 29 de octubre, el expresidente Pedro Castillo, le tomó el juramento de ley, por tanto, efectivamente asumió este cargo porque ya prestó el juramento. Posteriormente, digamos que se tangibilizó su nombramiento en la Resolución Suprema 068-2021 PSM, y además fue publicada en el Diario Peruano el 30 de julio del año 2021. En estas fechas que estaba ocurriendo su juramentación, su designación en la Resolución Suprema y la publicación al Diario Peruano, el señor Carrasco Millones todavía tenía la condición de fiscal provincial titular en la ciudad de Lambayeque. Entonces, señor magistrado, esta aceptación del cargo de ministro resulta incompatible con la función fiscal. Recuérdese que la función fiscal es la dedicación exclusiva y excepcionalmente se acepta solamente que se pueda desempeñar un cargo, se pueda desarrollar una función docente. Lo mismo ocurre en el tema del cargo de ministro de Estado. También es la dedicación exclusiva y solamente se acepta un desempeño de las funciones docentes. Entonces, señor magistrado, nosotros decimos que la aceptación ha sido ilegal porque por la falta de requisitos, ¿no es cierto? Por la falta de requisitos que están en la ley, pero también alcanzan a las incompatibilidades y a las prohibiciones. Y como se tiene precisado, señor magistrado, el doctor Carrasco Millones, desde la óptica aislada, digamos, del artículo 124 de la Constitución Política del Estado, que establece 3 requisitos para ser nombrado como ministro de Estado, peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener una cierta edad, en este caso mayor de 25 años, cumplía con esos requisitos para ese cargo público. No obstante, señor juez supremo, eso no era suficiente para que le asuma ese cargo, ¿no? También concurre, señor, se verifica también que cumpla con los requisitos legales. Y acá prima la jerarquía del cargo público y los requisitos adicionales que se requiere para ostentar dicho cargo. Y a través de una interpretación sistemática de las normas, entre ellas la propia Constitución del Estado, la Ley del Servicio Civil, la Ley 30.057, que fue publicada el 4 de julio del año 2013, también se tiene la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052, la Ley de la Carrera Fiscal, la Ley 30.483, la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legislativo 276. En este punto quisiéramos precisar, señor juez supremo, que la Ley del Servicio Civil, en su artículo 52.c.1, establece que el cargo de ministro de Estado se clasifica como un funcionario público de libre designación y remoción, cuyo acceso al cargo público es por libre decisión del funcionario que lo designe, en este caso el presidente de la República, basada, por supuesto, en la confianza para realizar estas funciones de naturaleza política administrativa. Los requisitos para su designación, adicionalmente, de aquellos consagrados en el artículo 124 de la Constitución Política del Estado, se encuentran en el artículo 53 y 54 de la Ley del Servicio Civil, que son los siguientes. El artículo 53 precisa, señor juez supremo, como requisitos, entre otros, señor, así para resumir, entre otros, no tener, eso dice, ¿no? En el 53.e, no tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general. Eso se exige para ser ministro de Estado. No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general, entre otros, ¿no? Que están en el ABCD. Pero para el caso en concreto, señor magistrado, es el que se encuentra en el artículo 53.e. En el mismo sentido, el artículo 54, siempre de la misma norma, señor magistrado, de la Ley del Servicio Civil, precisa, señor juez supremo, que los funcionarios públicos de libre designación o remoción deben contar con estudios superiores o experiencia, que no es el caso, así como cumplir, esto es lo importante, con los requisitos mínimos establecidos para el puesto.
de acuerdo a lo señalado en los documentos de gestión de la entidad o en la norma correspondiente. Entonces, en estricto, señor magistrado, no solo debe cumplirse con los requisitos mínimos que de la Constitución Política del Estado establece para ser nombrado como ministro, sino también debe de cumplirse con el artículo 53 y 54 de la ley antes señalada. Ahora bien, el cargo de fiscal provincial titular posee también obligaciones, derechos, prohibiciones e incompatibilidades, como lo habíamos precisado hace algunos momentos. Así pues, señor magistrado, por la función que desarrolla como operador del derecho, dado los principios de autonomía e independencia, así como el de objetividad, la labor que desempeña es de carácter exclusivo y excluyente, a excepción de la función docente, como lo habíamos dicho también hace algunos momentos. Y por supuesto que esta función docente también tiene que ser fuera del horario de trabajo y con un número de horas también limitado, ¿no? Eso así más o menos lo conocemos. El sustento normativo se recoge de los puestos por la Constitución Política del Estado en el artículo 153, que prevé que los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política. El artículo 146 estipula la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, a excepción de la función docente. Entonces, señor magistrado, el señor Carrasco Millones, en tanto tenía funciones como fiscal provincial, ejerció a la par el cargo de ministro de Estado, por tanto, señor magistrado, estaba inmerso en estas incompatibilidades que precisan las leyes antes señaladas. Entonces, el cargo público que aceptó de carácter político resulta incompatible con la función fiscal. Más aún, que el artículo 33.16 de la ley de la carrera fiscal, la ley 30.483, establece, señor magistrado, en el punto 16, dedicarse exclusivamente a la función fiscal. Solamente puede ejercer función docente por 8 horas adicionales. Además, señor magistrado, en el artículo 39 de esta ley también se tiene otra prohibición que dice que los fiscales tienen la prohibición de aceptar cargos remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas, a excepción del ejercicio de la docencia universitaria. Entonces, también con la conducta desplegada por el doctor Carrasco Millones, también se ha incurrido en la prohibición expresa del artículo 39.6. Entonces, a criterio nuestro, señor magistrado, el doctor Carrasco Millones, para aceptar el cargo de ministro de Estado, debió previamente haber renunciado al cargo de fiscal provincial, y luego de tener su renuncia, señor magistrado, y no tener ninguna vinculación con el Ministerio Público, entonces sí estaba, pues, expedito, digamos, para ejercer la función de ministro de Estado o cualquier otro que él hubiera visto por conveniente, pero en este caso concreto la situación no ha sido de esa manera. Y simplemente reiteramos que la licencia sin goce de haber, señor magistrado, pues igualmente lo seguía vinculando como fiscal provincial en el Ministerio Público. Entonces, en síntesis, señor juez supremo, el doctor Carrasco Millones, al poseer la condición de fiscal provincial titular, inobservó las prohibiciones e incompatibilidades que su nombramiento generó frente a la propuesta de ser nombrado en un cargo público político, como el de ministro de Estado. Sin embargo, el acusado aceptó, a pesar de no contar con los requisitos que se requiere, esto es, no tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general, conforme lo indica la ley del servicio civil. El delito, a nuestro criterio, es de comisión dolosa, por donde, conforme se advierte de los hechos, a pesar de conocer las incompatibilidades entre ambas funciones públicas, voluntariamente aceptó y juramentó como ministro de Estado en la cartera del Interior, a pesar de que aún mantenía la condición de fiscal provincial titular especializado contra la criminalidad organizada de Lambayeque. Sobre el juicio de antijusticia, el artículo 20 del Código Penal establece cuáles serían aquellas circunstancias en la conducta que la conducta realizada podría estar inmersa en una causa de justificación. Sin embargo, en la conducta típica del doctor Carrasco Millones no se advierte ninguna causa de justificación, por tanto, la conducta es típica y también es antijurídica. Respecto de la subsunción de la conducta en el delito de falsedad genérica, señor magistrado, podemos precisar
que este tipo penal se encuentra establecido en el artículo 438 del Código Penal. La Fiscalía imputa al doctor Carrasco Millones efectivamente la de tener la condición de autor en este delito de falsedad genérica. Por dos hechos puntuales, haber presentado una licencia sin goce de haber por motivos personales, ¿no?, en fecha 26 de julio del año 2021 ante la Fiscalía de la Nación, cuando aún era fiscal provincial, y haber presentado su renuncia ante la Fiscalía de la Nación el 2 de agosto del año 2021, luego de haber juramentado como ministro de Estado. Estos hechos, esta conducta desplegada por el doctor Carrasco Millones se subsume, señor magistrado, como precisamos en el artículo 438 del Código Penal, porque en el primer documento del 26 de julio del año 2021, señor magistrado, perdón, como precisamos, el doctor Carrasco Millones solicitó la licencia y dijo que lo requería para fines personales, por motivos personales. Esta licencia por 90 días, que iniciaría el 28 de julio y concluiría en octubre del año 2021. Se atribuye que es una falsedad genérica porque faltaba la verdad, en realidad la licencia no era por motivos personales, sino que era para que él ejerza la función de ministro de Estado. Entonces, a criterio de la Fiscalía, consideramos que esta conducta de haber alterado la verdad en esa forma que estamos exponiendo, efectivamente se subsume en el artículo 438 del Código Penal. Y el segundo momento, señor magistrado, también de la conducta desplegada por el doctor Carrasco Millones, es la carta de renuncia que presenta el Ministerio Público en fecha 4 de agosto del año 2021. En esa renuncia, en esa carta, como lo habíamos manifestado hace algunos minutos, señor juez supremo, el doctor Carrasco Millones, la carta tiene fecha 28 de julio del año 2021 y lo presentó el 4 de agosto del año 2021 y hizo suscribir, digamos, ante el notario público el 2 de agosto del año 2021 también, ¿no? Entonces, señor magistrado, no es cierto que el documento hubiera sido presentado, tuviera fecha 28 de julio del año 2021. Solamente el documento lo ha fechado así. El documento ha ingresado el 4 de agosto del año 2021 a la Fiscalía y ha sido protocolizado, digamos, ante el notario público el 2 de agosto del año 2021. Entonces, señor magistrado, si ha ingresado el 4 de agosto formalmente al Ministerio Público, entonces ha habido como 4 o 5 días que el doctor Carrasco Millones se ha desempeñado en las dos funciones, como ministro de Estado y a la par como fiscal provincial, aun cuando tenía la licencia sin goce de haber. Entonces, esos hechos, señor juez supremo, a criterio de la Fiscalía, se subsumen también en el delito de falsedad genérica que está prevista en el artículo 438 del Código Penal. Entonces, en esta parte, señor magistrado, se expone la Fiscalía respecto de esa segunda conducta. Solamente precisa, señor juez supremo, como también todos conocemos, el delito de falsedad genérica exige que o despliega o sanciona más bien la conducta de cualquier persona, ¿no?, que de otro modo dice que no esté especificado en los capítulos precedentes, cometa falsedad, simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros por palabras, hechos, o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva una persona fallecida o que no ha existido, o viceversa. Entonces, considera la Fiscalía el doctor Carrasco Millones, al haber alterado la verdad intencionalmente, efectivamente su conducta también se subsume en el delito de falsedad genérica recogido en el artículo 438 del Código Penal. Esto respecto, doctor, de la tipificación y la subsunción de la conducta a los hechos. El siguiente punto. Vamos a las medidas, doctora, porque ya tengo otra audiencia y me están esperando.
Perdón, doctor. Las medidas, ¿qué medida tiene el señor Carrasco? Ninguna medida, señor magistrado. Ya. Y la reparación civil la tiene la Procuraduría, ¿verdad? Correcto, doctor, sí, sí. ¿Algo más que agregar de lo que tenemos pendiente? Solamente hemos hecho la tipificación de la substitución, luego nos correspondería ya desarrollar el tema de la pena, señor magistrado. Ya, pero breve, concreto, porque ya está también en el requerimiento, ¿no? O sea, ¿cuánto de pena están pidiendo por cada delito? Y supongo que lo están viendo como un concurso, ¿no? Bien, doctor, la pena que estamos solicitando la pena privativa de libertad, doctor, señor magistrado, por el delito de cantidad genérica, 2 años. Bueno, la pena combinada, señor magistrado, es de 2 años a 4 años, es la pena combinada. Hemos identificado que concurren circunstancias como siendo sujeto activo, señor magistrado, es el funcionario público. Entonces, por tanto, el nuevo marco penal es de 4 a 6 años. Concurre una atenuante genérica que es la carencia de antecedentes penales, porque no tiene antecedentes penales el doctor Carrasco. Por tanto, la pena que estamos solicitando, señor magistrado, se ubica en el tercio inferior, de 4 años a 4 años y 8 meses. La pena concreta por ese delito es de 4 años. Respecto del delito de aceptación ilegal del cargo, señor magistrado, estamos solicitando la pena concreta de 2 años y 4 meses. Como lo dijimos al inicio, señor magistrado, casi al inicio de nuestra locución, la pena que finalmente se ha solicitado la pena que finalmente estamos solicitando es la pena privativa de libertad suspendida de 4 años, en mérito al concurso real de delitos. 2 años y 4 meses sin aplicación para los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, que corresponde al delito de aceptación legal de cargo, y además 80 días multa, con un total de 9.332.89 soles, por concepto de pena multa por el delito de aceptación ilegal de cargo. Con eso hemos concluido, señor magistrado. Gracias, doctora. Bueno, tengo otra audiencia seguida, así que voy a suspender acá este control. Y para la próxima sesión, que será el lunes 19 a las 9 de la mañana, doctor Villadesa, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, el lunes 19. El lunes 19 vamos a escuchar a la Procuraduría, también que sea breve, y luego vamos a pasar a los medios de prueba que tienen tanto la Fiscalía como la Procuraduría y la Defensa también, que ha presentado medios de prueba, ¿no? De la lista que tengo acá. La Fiscalía tiene 12 testigos y documentos para cada uno de los cargos que se imputan y 2 levantamientos de secreto de las comunicaciones. La Defensa también tiene 8 testigos. Doctora, ver si se pueden haber una convención probatoria. Bien, doctor. ¿Ya? Y si los testigos que está presentando la Defensa y la Fiscalía algunos de ellos son los mismos, ¿no? Bien, doctor. Verificar para revisar con sus actas correspondientes. Y también los de la Procuraduría, que veo que son los mismos testigos de la Fiscalía, ¿verdad? Ok, entonces nos vemos el próximo lunes 19 de mayo a las 9 de la mañana. Están notificados. ¿El link es el mismo? El link es el mismo. Ok, correcto, 9 de la mañana entonces. Muchas gracias. Siendo las 10:05 se concluye la presente audiencia. Gracias. Gracias. Buen día.